el versículo 12, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos, el amor a quién, el amor a Dios, el amor a otros, se enfriará. El 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y dice el 14, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Hay muchos aspectos en este pasaje de Mateo 24 que enseñan acerca de estos tiempos, que enseñan acerca de estos momentos del fin de los tiempos y debemos estar muy atentos. Un reconocido pastor, teólogo, hace un poco tiempo y ratificándolo hace un pocos meses mencionó que posiblemente en el año 2028 por el mes de septiembre, o sea, en 6 años y pocos meses, vendría el Señor por segunda vez. Él trató de interpretar una profecía dada por el Señor allí en el versículo 32, donde dice, aprendan de la higuera, cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación. Y él desde allí empezó a interpretar la higuera, la generación, hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Es un misterio que el Padre únicamente lo sabe, y Jesús, en condición de hombre, dijo que él ni aún sabía el momento y la hora en que el Padre le enviaría por segunda vez a la tierra. Hay muchos aspectos allí en Mateo 24 que nos llevan a estar alerta de esos tiempos, señales que estamos viendo, situaciones que estamos viendo, pero en particular esta aseveración que hizo este teólogo de Mateo 24, él estaba diciendo que una generación pueden ser 80 años, como dice el Salmo 90, y que a partir del año 48, cuando Israel renace como nación, no renació espiritualmente, renació políticamente como nación. Al 2028 se cumplen 80 años. Si usted hace la cuenta, 1948, cuando las Naciones Unidas declaran a Israel como nación políticamente, no renace espiritualmente. Son dos cosas que hay que tener en cuenta para interpretar esta profecía. Le sumas 80 años y eso te va a dar 2028. Entonces él aseveró que en el 2028 el Señor iba a regresar. Y es una voz teológica, una voz cristiana, protestante, maestro de la Biblia, muy importante para Latinoamérica. Pero debemos tener en cuenta lo que Jesús dijo. El día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están cerca del Señor, solamente el Padre. Y hay varios aspectos que pasaron allí en la interpretación de este pasaje y errores. Por eso no debemos ponernos a aseverar muchas cosas, sino estar atentos. Quiero decirles, para gloria de Dios, que humildemente este teólogo se retractó y pidió perdón públicamente por haber propuesto una fecha tan concreta de la venida de nuestro Señor. Pero esto nos lleva a entender varias cosas que debemos, que son muy delicadas y que debemos nosotros como iglesia, y así como dice por allá en Hechos, que hubo unos habitantes en Berea, una población en Asia, que cuando Pablo fue a predicar con Silas, ellos escucharon y luego fueron, indagaron en lo que tenían hasta el momento de las Sagradas Escrituras en ese momento, lo que tenían a disposición, fueron e indagaron en las Escrituras si lo que Pablo y Silas estaban enseñando era correcto. Nosotros debemos tener esa misma actitud para que no seamos engañados, ni entretenidos, ni disipados,
sino que seamos conscientes de lo que está ocurriendo en el momento en que estamos y cuáles son las voces que están diciendo: el Señor está aquí, el Señor está allá, el Señor se aproxima, esto ya es lo último, salimos de una pandemia, ya que 2000 años, esta es la Semana Santa que vamos a tener después de 2 años sin pandemia. Imagínate el cambio, la libertad que hay para salir, entrar, para las personas que trabajan con esto del turismo. Están muy contentas porque ya los hoteles están reservados, los sitios vacacionales, las familias van a ir a descansar y todo esto, y libremente se puede transitar en todo el país. Entonces, imagínate esto más lo que viene ocurriendo a nivel internacional, la afectación que hay. Entonces puede cualquiera llegar y decirnos al oído: mira, el Señor ya viene, ya está cerca, puede ser el otro año. Algunos contaron esa generación cuando Jesús dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación, como que fueron 40 años después del resurgimiento de Israel. Otros dicen: no, una generación no fueron 40 años, sino 60. Otros dicen: no fueron 60, sino van a ser 80, y ahora se tuvieron que retractar. Y uno aprende de todo esto cosas muy importantes. Estar pegado a la escritura, estar atento a la voz de Dios, un uso del calendario gregoriano para calcular los tiempos. Y recuerden que las escrituras en el contexto judío no usan el mismo calendario que nosotros. Otros en el pasado interpretaron lo que les vengo diciendo, una generación como 40, otros como 60, y dijeron por allá en los 90, antes de los 90, hubo 2, 3 casos en Estados Unidos que hubo un falso profeta y reunió a la gente y hubo un suicidio colectivo porque decían: el Señor viene pronto, y la gente salió como loca, se encerraron 3 días en un lugar y todos se quitaron la vida. Y todo esto proféticamente el Señor lo dijo: tengan cuidado porque va a haber engaño. Aún si un pastor les dice que quieran mucho: mira, el Señor está aquí, ya viene, faltan 24 horas, faltan tantos días. Mucho cuidado, porque es que desafortunadamente el volumen de entretenimiento, de información y de tantas cosas que estamos experimentando a veces nos lleva a no estar atentos a la verdad bíblica, a lo que el Señor está hablando, y tener un corazón preparado. De eso podemos aprender muchas cosas de esto que ha sucedido. Y es que otro aspecto que Jesús habla allí en Mateo 24 es que una señal muy importante e inequívoca de su venida es que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Hay estadísticas de que el evangelio aún no ha llegado a todas las lenguas. La Biblia no ha sido traducida a todos los lenguajes que hay en todos los países del globo terráqueo. Y Jesús dijo: aunque pasen todas estas señales, guerras, hambres, etcétera, etcétera, que leímos ahora, el evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones. Entonces vendrá el fin, o mi segunda venida. Estemos observando hasta dónde el evangelio aún no ha llegado, hasta dónde todavía hay culturas, razas, etnias que no conocen el evangelio de Jesucristo. Jesús puede haber dicho al pasar el pasaje, algunos estudiosos, y no quiero afirmar 100% que sea así, pero algunos estudiosos dicen que Jesús estaba hablando de esa misma generación a la cual él estaba hablando. Y hay una evidencia histórica, y es que en el año 70, recuerden que fue invadido Judea nuevamente, y el templo que ellos estaban viendo desde el Monte de los Olivos, donde sus discípulos le hacen la pregunta en Mateo 24, si ustedes ven fotografías de Israel, si ven relieve geográfico de Israel, desde el Monte de los Olivos se puede mirar, se podía ver dónde está el templo. Obviamente ahora ya no está,
que no fue el primer templo de Salomón, sino el segundo templo, que fue el que menciona aquí en el Nuevo Testamento. El primer templo ya no existía, fue el segundo templo que fue levantado, y desde el Monte de los Olivos se podía mirar a poca distancia, creo que son entre 3 y 5 kilómetros, se podía ver así el monte del templo. Pues ellos estaban viendo un templo suntuoso, maravilloso, donde subían a adorar al Señor y a ofrecer ofrendas, y Jesús les estaba diciendo, si pueden ver ese lugar, no va a quedar piedra sobre piedra. Lo que se puede ver ahora, si nosotros pudiéramos ir a Israel ahora, es el muro de los lamentos, y eso no se ve nada más. Entonces parece que Jesús les estaba hablando de que esas cosas iban a empezar a suceder, porque hay varios acontecimientos, así como los dolores de parto se empiezan a incrementar a medida que va a dar a luz la mujer, la madre embarazada a su bebé, así se iban a empezar a incrementar. Parece que a partir del año 70, que pasó una generación, contando en el año cero, como más o menos en el calendario de ellos, es donde se iban a empezar a acontecer esas cosas, pero Jesús, recuerden que les dijo, es solo el principio de dolores, es solo el principio, van a venir más y más cosas. Entonces algunos estudiosos se refieren que el fin, los tiempos del fin, o antes del fin más bien, los tiempos antes del fin, iban a iniciar desde allí, desde el año 70, donde el templo donde es invadido y es derribado, y no iba a quedar piedra sobre piedra, pero aún hay piedras allí. Aún hay piedras. El muro de los lamentos está hablando de que aún hay piedras. Esa es otra interpretación teológica que hay, de que puede haber una otra invasión y no va a quedar nada del templo, absolutamente nada. Ahora hay un muro, que es uno de los muros laterales, que es donde los judíos sagrada y religiosamente van a orar, y los visitantes a Israel, a la Tierra Santa, van y oran y meten papelitos por peticiones. Parece que también eso tendría que ver, porque aún hay piedras sobre piedras allí. Hay mucho de qué hablar sobre esta palabra profética, y ahondar y estudiar, y es maravilloso ir viendo todo lo que va ocurriendo. Pero esto nos lleva a estar atentos. Por eso nos lleva a estar nosotros muy pendientes de lo que el Señor, de lo que está ocurriendo en la humanidad, y no solamente lo superficial, lo que vemos en el día a día, sino que nosotros tengamos un corazón firme y anclado a la promesa del Señor de que Él vendrá, y que debemos estar no como las vírgenes imprudentes, sino como las vírgenes prudentes, teniendo aceite en nuestras lámparas. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, dice el Salmo, para que tengamos luz, estemos atentos, podamos ver y podamos recibir al novio que vendrá. Entonces, esos tiempos pudieron haber empezado desde esa fecha, y hay referencias bíblicas que son importantes, que nos hablan. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3 dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto ocurrió, esto fue escrito, Timoteo, en la carta, las dos cartas a Timoteo en el primer siglo, y ya Pablo le está hablando de los tiempos postreros. Primera de Juan 2:19 dice, hijitos, ya es el último tiempo. El apóstol Juan el apóstol Juan ya le estaba hablando a la iglesia de que estábamos en tiempos postreros, y le estaba diciendo, y Pedro está diciendo a la iglesia en Jerusalén, esto fue lo que dijo el profeta Joel después del Pentecostés, que en los postreros días sucederán estas cosas. Los apóstoles ya estaban hablando de tiempos postreros. Entonces parece que una corriente teológica que habla que los tiempos postreros arrancaron ya desde ese tiempo, y que ellos ya estaban entendiendo, los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, que escribieron estas cartas omisivas apostólicas que nos dan tanta revelación del Evangelio de Cristo, de la obra de Cristo, de que ya estaban mencionando los últimos tiempos. Y a veces nosotros, en nuestra mente finita, limitada, pensamos que los últimos tiempos son ahorita. No. Hagamos de cuenta que vino el primer dolor de parto
a la mujer hace 10 horas, luego el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto. Las mujeres que han dado a luz, ¿sabe cuántos dolores empezaron, cuántas horas estuvieron en trabajo de parto? Y lo que el Señor estaba dando así con esta similitud de dar a luz es como ese proceso que se viene dando, que se viene dando, que se viene dando. Momento a momento se va intensificando hasta que se da luz y que así similar iba a ser su venida en estos tiempos. Estos tiempos últimos estarán caracterizados por muchos eventos y situaciones que menciona Mateo 24. No podemos dejarnos llevar por fanáticos como algunos que dicen, no, es que ya el mundo se está acabando, entonces no hagamos nada más, quedémonos en nuestra casa rezando, orando. No, tenemos que seguir viviendo en el propósito de Dios, en la misión de Dios de llevar el evangelio, de vivir agradándole a Él, que esa es la verdadera adoración que habla en Juan 4:23. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nuestra vida de obediencia es nuestra verdadera adoración. Y el mundo no va a ser destruido como muchos piensan de un momento a otro, de una situación instantáneamente, o aún algunos han mencionado con armas de destrucción masiva. Yo quiero decirles, según las reflexiones que uno hace viendo toda esta parte del evangelio y lo que viene ocurriendo y leyendo y meditando en el Señor, que el mundo solamente dará un giro, una transformación cuando el Señor lo decida, cuando el Señor venga, cuando el Señor ponga su mano. Pensemos, si nosotros podemos decir, pero el Señor, ¿por qué alarga y alarga y alarga tanto las cosas? Han pasado varias generaciones y nada que ocurre su venida. Pensemos, si Cristo hubiera venido hace 50 años, quizás ustedes y yo no hubiéramos tenido la oportunidad de conocer el evangelio. Si hubiera venido hace 20 o 25 años, nuestros hijos no hubieran tenido la oportunidad de conocer el evangelio. Si hubiera venido hace 50 años, hace 50, 60 años, nuestros padres quizás no hubieran tenido la oportunidad de haber sido alcanzados por el evangelio. Yo creo que una de las intenciones de Dios que les mencionaba hace 8 días, y con esto terminamos, quiero ver la hora, sí, con esto terminamos, es que es lo que dijo Primera de Pedro, lo que está escrito en Primera de Pedro 3:9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Quiere que todos se arrepientan. Creo que una de las intenciones del Señor principales es esta, es su paciencia, esperando que la humanidad, esperando que el hombre, esperando que tú y yo viniéramos a Él, a su presencia, a salvación. Los dolores de parto, a medida que se acerca el alumbramiento, se intensifican más y más. Unas mujeres dan a luz más rápido, otras se demoran mucho más y otras se estancan. No sabemos cuánto se puede tardar, pero sí sabemos que sucederá y que el bebé, como en la mujer que va a dar a luz, debe nacer, debe suceder el nacimiento. Estemos atentos y no entretenidos porque no sabemos el momento. Jesús en su condición de hombre también no lo sabía. Y eso fue lo que le dijo a sus discípulos. Yo no lo sé, solamente el Padre. Solamente el Padre. Cuando yo iba aquella madrugada en el carro, mi atención y mi objetivo fue llegar bien a la clínica para que esta mujer diera luz. Ese era mi objetivo. No había otro objetivo.
Doy gracias a Dios y gratitud porque así fue. Y hoy tenemos entre nosotros una hermosa niña que es nuestra sobrina Isabela. Les estoy hablando de la experiencia con mi cuñada hace 13 años que nació la niña. Y yo tuve que llevarla ese día. Ella a veces me dice: tío, me salvaste la vida, me llevaste con bien a mi mamá para que pudiera nacer. Cuando ella nació, 1 o 2 horas después, y pudimos verla ya, fue un gran gozo. Se nos acabó el azar, la ansiedad. Vimos que el carro en que íbamos conduciendo tenía una de las ruedas bajitas de aire, estaba pinchada. Pero no nos importó la lluvia, el afán, el azar de esos momentos. Nos importó llegar bien. Y yo quiero, con esta experiencia, con esta palabra, motivarte a que tu corazón pretenda, busque todos los días, insista, persevere en llegar bien hasta el último momento, como en el alumbramiento, y puedas encontrarte con el Señor en su segunda venida y verte con Él cara a cara y decir: Señor, hasta aquí he sido fiel, hasta aquí he guardado la promesa, hasta aquí he guardado mi corazón y me he apartado del mal. Hasta aquí, Señor, he perseverado. Como dijo Pablo, he llegado a la meta, he luchado, he peleado la buena batalla. Ahora me espera una corona de vida junto a ti. Es el tiempo de que nuestro corazón esté más y más conectado, esté más y más rendido, esté más y más atento a que el Señor no tarda, a que el Señor viene pronto y que nosotros debemos estar preparados, haciendo lo que debemos hacer, cumpliendo nuestros compromisos en todos los aspectos, pero atentos, como esperándolo, pase lo que pase, venga lo que venga. Padre, yo te doy gracias esta tarde por todo lo que tu palabra nos instruye, nos habla, Señor. Yo creo que en realidad no es que tú seas lento para cumplir tu promesa y tu venida. Yo creo, como dijo el apóstol Pedro, que tú eres paciente por amor a todas las generaciones, que no quieres que nadie sea destruido, y quieres que todos se arrepientan y se acerquen a ti. Señor, lloro para que todos mis hermanos aquí presentes, que están en sus casas y sus familias, Padre, sus corazones sean afirmados en la promesa y en la verdad de tu nombre siempre. Yo oro para que esta palabra siga haciendo eco en sus vidas y en sus corazones y siga tocándoles y restaurando y levantando su fe y la convicción de que tú eres el Señor y que tú vienes por tu iglesia, por tu pueblo, para darnos una redención completa, Señor, en toda la dimensión de las promesas y palabras proféticas escritas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos por la salud de Gilma Ramírez, que se encuentra hospitalizada con esa infección pulmonar. Allí está mi esposa con ella, acompañándola, haciendo uno de los turnos. Seguimos levantando su vida en oración delante de ti, que sea tu mano poderosa allí sobre sus pulmones, sobre sus vías respiratorias. En el nombre de Jesús clamamos. Seguimos orando por Leonardo Ramírez, que nos pide Eduardo. Levantamos su vida allí, en esa condición que él está. Que sea tu poder obrando, sanando, trayendo vida, Señor. Sopla tu vida sobre estas personas, allí en esas clínicas, en esos cuidados intensivos. Padre, que sigas tú poniendo tu mano, dando sabiduría, Padre, a los médicos especialistas, médicos que están en el tratamiento de estas personas. Señor, te doy muchas gracias por esta tarde, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos en un mismo espíritu, en una misma fe,
al entorno mismo, Señor, y escuchando tu palabra que es verdad. Te doy muchas gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Un abrazo a todos. Bueno, pedimos oración por los padres de Viviana Serna, mi cuñada, que están aquí en Palmira. Levantamos a señor Alfonso y a la señora María en el nombre de Jesús. Oramos por ellos, por Alfonso y María Serna Tinjaca, aquí en la ciudad de Palmira, por su salud, por la edad en que están, que sea el Señor fortaleciendo, que sea el Señor trayendo vida, fortaleza, revelándose a sus corazones y sus mentes, que la misericordia de Dios los alcance y traiga sobre ellos